Feliz día domingo a todos ustedes, hermanos, hermanas que se están conectando, que nos están viendo en este momento. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta su iglesia, La Roca. La iglesia que está ahí, donde tú estás. Y gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Les mandamos bendiciones para todos ustedes y también para sus familias. Y les pedimos que compartan este video porque vamos a tener un servicio muy lindo en este día. Pero ¿qué les parece si oramos primero? Cierren sus ojos donde tú estás, en cualquier parte del mundo. Desde Canadá, Ontario, vamos a elevar una oración hacia nuestro Señor. Padre, en este momento queremos darte gracias por tu fidelidad, porque eres un Dios de milagros, eres un Dios de pactos, eres un Dios de planes, eres un Dios de bondad. Y a ti venimos en esta mañana a pedirte, Dios, que limpies nuestros corazones, que limpies nuestra mente, Señor, de tanto trajín y de tantas cosas que hemos pasado durante esta semana. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ministre en este momento. Señor, ayúdanos a discernir y a atesorar este estudio que vamos a tener. Padre, oramos en tu nombre pidiéndote que cada persona que se conecte o escuche este mensaje, que sea de bendición, que sea para puedan crecer espiritualmente y, Padre, estar más cerca de ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos ahora a continuar adorando a nuestro Señor a través de su palabra, así que vamos a invitar a nuestra hermana Patricia Ojeda, que nos va a traer una lectura bíblica y vamos a alabar al Señor y vamos a regresar después con el estudio. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy leeremos la palabra de nuestro Señor en el Salmo 121. La palabra de Dios dice así: Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Palabra de Dios. Amén. Bienvenidos, hermanos. Y qué bueno es alabar a nuestro Señor, qué bueno es darle gloria a Él, darle gloria a su nombre y sobre todo estar en un mismo espíritu para adorarle a Él, al Señor nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gloria y honra a ese Dios. Hay una cosa que me dejó pensando en la última predicación, y es que a partir de todas las cosas que hemos visto en la palabra de nuestro Dios, nos hemos dado cuenta que a través de los tiempos, a pesar de la sabiduría del hombre, de los avances científicos, estuve viendo la semana pasada que inclusive ya hicieron el primer carro volador, lo hicieron como esos helicópteros pequeñitos, se le pusieron 4 hélices. Y es un logro increíble a la luz de la ciencia. También están buscando la vacuna contra el COVID-19. Hay muchas compañías y la biotecnología y todas las cosas que nosotros podemos ver en la medicina está súper avanzada. Ya se hacen operaciones robotizadas con sistemas electrónicos de mayor precisión donde el ojo ni la mano puede llegar. Y vemos que todos estos avances de la ciencia, de la medicina, en los campos de diferentes partes de la tecnología, no ha podido llegar a un punto en el cual traiga a la humanidad paz. Hemos avanzado tanto en las ideas tecnológicas, sin embargo, no hemos avanzado en lo moral, no hemos avanzado en traer paz a este mundo. Y uno puede preguntarse por qué. Bueno, y la respuesta
que tiene la Biblia para el mundo entero es que tenemos un corazón que se inclina a la maldad. Y que hay una guerra pero marcada, una guerra que todos los días el ser humano tiene que llevar. Y especialmente el cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos bajo la carne, dice la palabra, sino vivimos en el Espíritu del Señor. Y tenemos varios enemigos en nuestra vida. Ahora, dice la Biblia que ningún enemigo es conforme a la carne. Es decir, no es una guerra contra personas, no es una guerra contra tu papá, contra tu mamá, contra tus hijos, sino trasciende un nombre y llega a un punto en el cual Dios describe que la maldad viene orquestada por este ser que se llama Satanás. Y cuando empezamos a leer el libro de Apocalipsis y cuando estamos viendo esta serie del reino de Dios, nos damos cuenta que este ser tiene poder. Y este ser viene para matar, para destruir, para engañar, para meter presa a las personas en pensamientos, en inmoralidades, en asesinatos, etc. Y nos damos cuenta que cada vez que vamos avanzando en el libro de Apocalipsis, este personaje se hace más notable y tiene más maldad. Pero asimismo, este personaje, Satanás, el diablo, el engañador, la serpiente antigua, el leviatán, etc., tiene varios nombres. También nos damos cuenta que no tiene el poder que tiene Dios. Sí tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Tanto así que inclusive hemos visto, como en el libro de Job, que Satanás tiene que pedir permiso a Dios antes de hacer cualquier cosa. Y es el gran antagonismo, porque si Dios dice que no hay nada que nos pase sin que Él lo sepa, no hay un cabello de nosotros sin que Él sepa que se cae al piso, ¿cómo es posible que nos permite el sufrimiento a nosotros cuando nos dice también que Él nos protege? Él es nuestro sustentador, Él es nuestra roca. Y es el gran antagonismo, la gran paradoja del cristiano de entender que Dios es un Dios que nos protege, pero también, y es difícil de asimilar, que es un Dios que permite ciertas cosas. Y la reconciliación de estos conceptos viene dado por el hecho de que Dios tiene un plan. Dios no es como los dioses griegos que hacían todo por ser selfish, es decir, porque querían hacerlo, porque les daba la gana y no tenían un propósito específico, sino que Dios es un Dios de planes y un planes de bienestar, dice la Biblia en Jeremías, y no de mal. Y con esta introducción quiero llevarle a usted que me acompañe a ver este panorama. Vamos a examinar hoy día a este ser, a Satanás, pero también un plan de redención que tiene Dios para nuestras vidas. Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Si tiene su Biblia con usted, vamos a leer, dice la palabra de Dios así, capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador,
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Es interesante que está hablando la Biblia en lo que hemos leído, una guerra, y una guerra totalmente marcada. Habla aquí de un dragón, habla de una mujer que está con dolores de parto y habla que le nace un hijo y ese hijo va a regir con vara de hierro. Y si entendemos este capítulo, seguimos leyendo, es la historia que se narra de cómo el Señor Jesucristo, a través de su sangre, de su victoria en la cruz, ha vencido la maldad. Fíjese lo que dice el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, dice una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si usted lee el versículo 1 y no lee el contexto de lo que se está hablando, en la palabra de Dios, en este capítulo y en los capítulos anteriores, usted va a cometer a lo mejor un error de tratar de adivinar quién es este personaje. Pero hemos visto hasta ahora en el libro de Apocalipsis que se ha hablado de varias cosas. Se ha hablado del Señor que está reinando sobre todo. Juan está viendo visiones del trono de Dios, cómo le adoran. También está viendo a Jesucristo, le está hablando. Jesucristo es el centro de toda esta historia. Pero también hay varios personajes. Por ejemplo, la multitud de toda lengua, de toda nación, los redimidos por el Señor, que son los cristianos, son los judíos. La nación de Israel también aparece. Ya vimos en los capítulos anteriores que aparecen las 12 tribus de Israel y aparece Satanás. Y esos personajes, el apóstol Juan los describe de acuerdo a los eventos que él ve en las visiones. Así que en ningún momento aparecen, por ejemplo, los apóstoles, en ningún momento aparece tampoco María. Y cuando leemos este primer pasaje, estamos viendo una referencia hacia una mujer. ¿Cómo es esta mujer? Dice, bueno, que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y la primera imagen que a lo mejor usted tiene, si usted nació en un país católico, es la imagen de la Virgen María, le llaman la Santa Madre, donde tiene exactamente, está agarrando un niño y tiene esas 12 estrellas sobre su cabeza. Pero la Biblia nos da un contexto para que no perdamos de foco lo que estamos hablando. Y la Biblia en ningún momento se nos dice, como la Iglesia Católica cree, que es la Virgen María. Pero no es la única, la Iglesia Católica, que ha dicho que esta figura es la Virgen o esta persona, que en realidad el apóstol Juan dice que es una señal. No es un cuadro, dice el apóstol Juan, que es una señal. Y él está haciendo referencia, no es un cuadro que él ve, es una señal y toma con los elementos que tiene, que el Espíritu Santo le da, para explicar que es una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. La Iglesia Católica ha querido decir que es la Virgen María y le llama la corredentora.
Y eso, a la luz de las Escrituras, sabemos que no es ni una intercesora, no es ni corredentora y no es una persona que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos un solo intercesor, dice Hebreos, entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo. Solamente Él es el único camino, dice la Biblia, dice los Evangelios, al Padre. No hay otra persona. Sin embargo, María es una persona que es venerada en la Biblia, una persona que es alabada, le dice el ángel bienaventurada, porque en ella estuvo la semilla del Señor que habló desde Génesis. Esa simiente que iba a nacer iba a vencer al maligno. Entonces, ¿quién es? Bueno, hay otra persona que dijo que ella era, y se llama Mary Baker Eddy, y que es la fundadora, en los años 1900, la fundadora de la ciencia cristiana. Ella también dijo que este capítulo 12 del libro de Apocalipsis, esta figura, esta mujer, era ella, y que ella iba a dar a nacer los nuevos creyentes en su religión. Algunos dicen que es la iglesia, que esta mujer que después, si seguimos leyendo, dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Unas personas dicen que esta mujer es la iglesia. Ahora, no puede ser la iglesia porque la iglesia no dio a luz a nuestro Señor Jesús. Al contrario, el Señor Jesús dio a luz a la iglesia. Así que no puede ser la iglesia, no es María y no es una persona. Nos queda un último elemento que nos dice el apóstol Juan en el contexto y es la nación de Israel. Y la nación de Israel tiene sentido cuando lo vemos dentro del contexto, pero también nos acordamos cuando está hablando del sol, de la luna y las estrellas, de el sueño que tuvo José. Y si tiene usted el libro de Génesis, vamos a ir al capítulo 37, el libro de Génesis, capítulo 37, donde vamos a ver que exactamente es lo que José le está contando a su padre. Dice la Biblia en el capítulo 37 del libro de Génesis, el versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Escuchó? Dice, lo voy a repetir de nuevo: he soñado otro sueño y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y usted puede decir: bueno, pastor, pero acá dice 12 estrellas, ¿por qué dice 11, José? Bueno, porque eran 12 hijos y José era el número 12, así que no se iba a contar con los 11, pero si se contaran todos los hijos de Jacob serían 12. Entonces usted tiene esa referencia. Y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Acordémonos que el papá de José era Jacob, y Jacob se le cambió el nombre, Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. No es lo único, pero en varias ocasiones el pueblo de Israel se lo menciona los problemas o la angustia que tiene como dolores de parto. Uno puede decir, bueno, también la mujer ha sido en varias veces referencia de ciertas cosas. Por ejemplo, Jezabel se le hace referencia como una falsa religión o falsas profetas. Y vemos que en el capítulo 12, si volvemos al libro de Apocalipsis, esta mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿No es cierto? Exactamente también como Jesús describe los tiempos finales, tiempo como dolores de parto. La tierra también está esperando, gime por el día de la redención. Y podemos darnos cuenta que en este pasaje entonces esta mujer es la nación de Israel
que está a punto de dar a luz ¿qué cosa? ¿O a qué persona? A nuestro Señor Jesucristo. La redención viene de parte de nuestro Salvador y es precisamente el mundo entero y la nación de Israel estaba esperando con dolor a que su Salvador viniera. Lastimosamente, cuando Jesús vino, los suyos no le recibieron. Es decir, la nación judía fue aquellos que le rechazaron y por eso Dios abrió la salvación a través del sacrificio de Jesucristo a todos los gentiles, todos aquellos, y abrió las puertas para que todas las naciones, las diferentes lenguas, no importa dónde estés, vengan y reciban esa misericordia de nuestro Señor. Pero sigamos leyendo, dice el versículo 3, también apareció otra señal. Ya hemos visto que la primera señal es una mujer con dolores de parto y ya hemos visto, ¿no es cierto?, vestida de sol, luna debajo de sus pies. Toda esta referencia es la nación de Israel. En los pasajes que vamos, en los capítulos posteriores, vamos a ver que hay varias señales que el apóstol Juan nos está diciendo, pero esta es la segunda señal. Escuche, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Cuando vemos y analizamos este pasaje, inmediatamente viene a nuestra mente el nombre de Satanás. Si usted pensó en eso, está correcto. Dice que este gran dragón, no solamente le dice un dragón, es un gran dragón escarlata, es decir, color rojo, que tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas, la cabeza simboliza en la Biblia el liderazgo. La cabeza simboliza un poder para liderar. Y el número 7 significa que algo que está completo. Es decir, que todo está realmente unificado. Y cuando dice la Biblia que este dragón escarlata que tenía 7 cabezas, significa que el liderazgo es completo el que tiene Satanás. Y la Biblia nos dice que él es el príncipe de este mundo. No solamente que tiene un liderazgo, pero también dice y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. El hecho de que tenga cuernos significa gobierno. La Biblia da a entender los cuernos con el gobierno de las naciones. Es decir, Satanás no solamente que tiene un liderazgo en este mundo, también tiene e influye en los gobiernos de este mundo. Los gobiernos están también influenciados por el dominio de Satanás. Y en sus cabezas 7 diademas. Y las diademas en la Biblia tienen una connotación de poder. Es decir, vemos el cuadro completo como Satanás, que es el destructor, es el homicida desde el principio de los tiempos, tiene poder, tiene autoridad dada por Dios. ¿A quiénes? A las naciones. Pero no se queda eso ahí, sino que Satanás está bajo también autoridad. Y esa autoridad es la de nuestro Dios. Aleluya. Porque no estamos nosotros solos, no estamos desprotegidos. Dios es nuestra protección. Dice el versículo 4, y su cola arrastraba la 3/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nos da una descripción que ya antes se nos había dicho a través de los profetas, que Satanás no está planificando esto solo, sino también tiene su hueste de maldad. Ángeles caídos, dice Ezequiel, dice Isaías, lo repite Zacarías, Apocalipsis. Job nos está diciendo de diferentes formas que Satanás no está solo, tiene un buen ejército que está bien comandado y que está listo para atacar a los hijos de Dios y a los habitantes de esta tierra. Pero no solamente eso, sino que nos da una descripción
que esta parte de las estrellas del cielo fueron arrojados sobre la tierra. Es decir, Satanás estaba antes delante del Señor, el Señor lo hizo, pero el corazón de Satanás se tiró a la maldad. Él quería ser Dios, y lo podemos ver desde el principio. Él quiere ser adorado. Él no le gusta que la gente vaya a los pies del Señor o que la gente crea en Dios. Él aborrece todo lo que sea de Dios. Y es por eso cuando una persona empieza a ir a la iglesia hay tantos problemas, tantos inconvenientes. Cuando una persona declara que su corazón ahora le pertenece a Dios, dice lo que la Biblia dice, que su corazón ahora es del Señor, esa persona empieza a tener problemas en su vida. Y no porque Dios sea malo y quiera hacerle daño a esa persona porque cree en Él, sino porque el momento que tú decides creer en el Señor, van a venir eventos en tu vida que van a probar tu fe. Pero Dios va a estar ahí para ti. Dios siempre está ahí contigo. Él dijo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque parezcan los planes que no van bien, tienes que confiar en Dios porque los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Satanás, de lo glorioso, fue a lo profano. Del cielo fue enviado a la tierra. Y Satanás va a ser del pozo enviado al lago de fuego. Es un ser que siempre ha caído. Es un ser que siempre está buscando a quien devorar. Y no solamente usted puede decir, bueno, lo encuentras a Satanás donde están los homicidios, donde hay personas de bajos recursos, o en las cárceles. No, Satanás especialmente está donde tú estás poniendo la fe en el Señor Jesús. Ahí es donde Satanás empieza a atacarte. Ahí es donde Satanás no le gusta y empieza a ver cómo te puede engañar, cómo en tus pensamientos empiezan a ver incredulidad, como Tomás, que no creía en las promesas del Señor. Cuando ya no tienes tiempo para el Señor, de alguna forma te has olvidado de Él, llevas semanas, llevas días sin acordarte si quiero darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo en tu vida. Y vemos que Satanás va buscando poco a poco cómo intervenir en tu vida para que te alejes o para que nunca escuches de Dios. Pero la verdadera guerra no es entre Satanás y tú. La verdadera guerra es entre Satanás y el Hijo de Dios. Y dice el versículo 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Es decir, esa mujer representa a la nación de Israel que estaba lista para dar a luz a nuestro Señor. Él vino al mundo y desde que vino empezó a recibir esos ataques de Satanás. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora esto no es nuevo, no es que estamos descubriendo la rueda. La guerra entre lo bueno y lo malo ha existido desde el principio que el ser humano tiene una noción. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entendemos lo que es bien y lo que es mal. Es más, Dios va a juzgar también las intenciones de tu corazón, tus pensamientos, y a los que no creen en nuestro Señor por su razonamiento y por sus decisiones. Porque toda persona entiende lo que es bueno y lo que es malo. Ahora en las cárceles es común, ahora que se empieza a evadir esa responsabilidad en los juzgados, los jueces. Nunca se ha visto tantas cosas terribles como ahora en los juzgados, donde a los criminales se los deja libre y a la gente que se defiende se las pone presas. Ahora la excusa de todo el mundo es que no, tiene una enfermedad mental. Y yo creo que sí hay personas que tienen un problema físico o quizás químico en su cuerpo. Pero eso no significa que nos hemos olvidado del bien y del mal en los juzgados. Hay personas que ponen excusa a algún tipo de comportamiento como una enfermedad mental. Y a todos le llamamos ahora eso. Y eso a la final quita la responsabilidad del hombre que tiene delante de Dios en las cosas
morales. Pero Satanás es el encargado de que todo el tiempo esté en guerra, pero no solamente con nosotros, principalmente con nuestro Señor. Venga conmigo a Génesis capítulo 3, versículos 15, Génesis 3:15, y vamos a ver que desde que el Señor puso esta condenación a Satanás, Él ha declarado guerra porque el Señor así lo ha permitido. Dice el versículo 15, si tiene su Biblia, y pondré enemistad, dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En primer lugar, dice que Dios ha hecho eso. Él puso eso bajo su plan, y eso significa que tenemos un Dios de planes, un Dios que está en control, en otras palabras. Y cuando vemos si la guerra entre Satanás y nuestro Salvador es porque Dios lo ha permitido, significa que Dios en su conocimiento y en su sabiduría, Él lo permite porque eso trae bienestar a nuestras vidas. Si no hubiera habido esto, no hubiera habido un nacimiento de nuestro Señor y no nos hubiéramos salvado eternamente. Fíjese lo que nos hubiéramos perdido si es que hubiéramos dicho, ¿para qué Dios hizo todo eso? Porque los pensamientos de Dios transcienden el pensamiento humano. En segundo lugar, dice que entre la mujer, y está representando aquí, también entendemos que es de dónde va a nacer Jesucristo. Y Él nace precisamente de la nación de Israel. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si usted lee la Biblia, nos damos cuenta que a través de todo el linaje de Jesucristo, Satanás ha tratado de hacer guerra, es decir, de eliminar a Jesucristo, del Salvador, tratar de sacarlo de la ecuación para sus planes. Y lo podemos ver a través de la historia bíblica. Desde el principio, por ejemplo, cuando recordamos que Satanás puso en el corazón de Caín matar a Abel, tratando de parar el nacimiento de nuestro Señor. Vemos que también Satanás fue el que puso la maldad en los hombres y Dios tuvo que traer el diluvio para calmar esa maldad, para que esa maldad disminuyera. Y así que 8 solamente se salvaron. También recordamos a través de la historia que Esaú, el hermano de Jacob, puso en su corazón matar a su hermano, pero Dios siempre ha estado defendiendo y siempre Dios ha estado rescatando. Así que vemos que siempre Satanás ha querido romper ese linaje, porque sabe que de ahí van a ser nuestro Salvador Jesucristo. Y podemos seguir con la historia viendo cómo Satanás trata de romper ese linaje. Recordemos también Joás, que fue escondido por 6 años. Esta historia en Segunda de Reyes es asombrosa porque su abuela, que se llamaba Tila, quiso matar a la realeza, a los miembros de la familia real. Y fue escondido nada menos que por su tía. Y vemos que milagrosamente siempre Dios ha protegido ese plan que Él tiene y que puso desde el principio, desde Génesis, para toda la humanidad. Gracias a Dios, recordamos también que cuando María, la madre de Jesús, estaba embarazada de Él, y que cuando el rey Herodes se enteró en el Nuevo Testamento acerca de que iban a ser ese rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños. Pero Dios, una vez más, bajo su protección y bajo sus planes, hizo que el linaje de nuestro Señor continuara. Y vemos que Satanás siempre ha querido eliminar a nuestro Señor. Es decir, la guerra que Satanás tiene es con todo lo que tiene que ver con Dios. Especialmente en estos tiempos vemos que lo que tiene que ver con Jesucristo es odiado.
Ya no se puede orar, ya no se puede hablar de religión, ya no se puede poner algo representativo del nacimiento de nuestro Señor, inclusive en Navidad, ni como tradición. Poco a poco están sacando todas las cosas que sean de Dios, pero también los cristianos poco a poco están sacando a Dios inclusive de su vida cristiana. Ya no hablan de Jesucristo, ya no predican el Evangelio, ya no están trayendo a Dios hacia sus hijos, sus hogares, ya lo toman como normal cualquier asquerosidad que en su familia hay. Y uno tiene que rechazar todas esas cosas porque es Satanás que sutilmente se está metiendo y te está diciendo, no, si esto está y ahora ya está aceptado. Ya está aceptado que la gente haga esto, ya está aceptado que la gente ni siquiera se case para tener una vida de matrimonio. Ya a la gente no le importa y lo ve como normal, lo aprueban y se está viendo ahora que se está aprobando muchas cosas inmorales y los cristianos están dejando que Satanás gane ese terreno que Dios nos ha puesto para la familia defenderlo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser y la familia tiene que ser esa atalaya. Tenemos que velar por las cosas, por el bienestar de nuestros hijos. Asquerosidades que se están viendo en estos días y los cristianos, por quedar bien, por ser pacíficos, no están enseñando a sus hijos y están teniendo un muy mal testimonio delante de las naciones. Dice la palabra de Dios, si regresamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es indiscutible que el hijo que nace de esta mujer, que es la nación de Israel, es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero también, recordemos, dice el versículo 6, nos dice el apóstol Juan, que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La nación de Israel, el pueblo de Dios hasta ahora, tiene persecución diabólica. Vemos todavía gente que por su creencia, que por su fe está siendo perseguida, la gente no le gusta y Satanás está en contra de tu fe, de que no creas nada de Dios. Y vamos a tener persecución. Jesús sufrió persecución, los apóstoles sufrieron persecuciones, los ministros estamos siendo perseguidos y ahora hasta el gobierno está persiguiendo a todo lo que es decretado por Dios, todo lo que es santo, todo lo que es bueno, todo lo que es decoroso, hasta el gobierno se está yendo en contra de eso. Dice la Biblia, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Generalmente esto toman los testigos de Jehová para decir que Miguel, el arcángel Miguel, él es Jesús, pero no es así. La Biblia detalla el arcángel Miguel en varias ocasiones también en campos de batalla. Y dicen, bueno, porque los ángeles no pueden luchar contra los ángeles, solamente Jesucristo puede luchar contra los ángeles. Pero también vimos en el libro de Daniel que el arcángel Miguel lucha también con las fuentes de maldad. Dice la Biblia, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar, versículo 8, para ellos en el cielo. Y nos recuerda Juan una vez más, versículo 9, que fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si Dios pudo sacarlo de su presencia y mandarlo a este lugar, Dios también va a sacarlo de este lugar y lo va a mandar al lago de fuego que arde con azufre. Así que, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan en este libro es una batalla
pero declarada entre Satanás y Jesucristo. Y nosotros, que somos de Jesús, somos de Dios, estamos también en esa batalla en contra de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que empezar a buscar a Satanás para destruirlo? No, dice la Biblia que nosotros tenemos que resistir al diablo. Y dice el libro de Santiago que él huirá de vosotros. No tienes que ir a buscar, abrir la puerta, ir a que resistir al diablo. Ahora la pregunta es, ¿cómo resisto al diablo? Bueno, la mejor manera de resistir es la palabra de Dios. El mejor escudo que tú puedes tener, la mejor lámpara que alumbra en la noche en tu vida es la palabra de Dios. No hay otra. Es lo que te ayuda a resistir. La Biblia no nos manda a atacar a Satanás. La Biblia no nos manda a decir, ven diablo cochino. Sino que la Biblia nos manda a resistir ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la oración, con la piedad y con todo aquello que es bueno y decoroso en nuestras vidas. Pero esta batalla va a traer victoria. La victoria que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros enemigos, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La Biblia nos dice que hay una guerra constante y que tenemos un acusador. Y experimentamos los cristianos cada vez que le fallamos a Dios, cada vez que caemos ante la tentación. Si hay un sentir en tu corazón de que te sientes mal, de que no estás bien porque has fallado a nuestro Dios, dice la Biblia que tienes que ir corriendo ante los pies de Jesucristo. Él te perdona. Él es el Dios de segundas oportunidades. Él está ahí para ti. Dice el apóstol Juan también que si uno pecare, tenemos un abogado que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un acusador que está constantemente señalándote y diciéndote lo mal que has hecho. Pero Dios te recuerda lo bueno que es la salvación. Cada vez que el acusador te acuse, tú recuerda a tu abogado defensor. Y ese es Jesucristo. Él te dice que Él murió por ti. Y dice la Biblia aquí, ahora ha venido la salvación. Y este es el día que tú puedes tener salvación. En esta guerra terrible que estamos viviendo en estos tiempos. Guerra espiritual donde la salvación es lo máximo que tú puedes tener para asegurar que esta vida no termina aquí, sino que va a seguir para siempre. Dice el versículo 11, y ellos han venido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo entendemos que podemos resistir? ¿Cómo entendemos que la salvación ha llegado? Bueno, a través de un precio. Y ese precio es a precio de sangre. La sangre de Jesucristo, dice la palabra, tiene poder. Y Él murió en esa cruz. Y lo hizo no porque amaneció con ganas de hacerlo, no porque se le ocurrió en ese momento. Ya es un plan de Dios que ha venido desde el principio y Satanás tratando de derribar ese plan. Pero el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento se muestra en ¿dónde? No en tu nueva casa, no en tu estabilidad económica, no en tus amistades, no en el Facebook. Dice la Biblia que el amor de Dios se muestra en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque aún siendo pecador, dice Romanos 5, Él murió por nosotros. Y por eso que la gente no entiende que cuando uno está mal, uno está en pecado, uno ha caído, le ha fallado a Dios, no es ir y alejarse de la iglesia, sino que es venir precisamente porque está sucio. Dice Jesucristo, vengan a mí todos los que estén cansados y agotados, que yo les haré descansar. Jesucristo te invita a que vengas, que si estás mal por tus pecados, Él te va a limpiar. La sangre de Cristo tiene ese poder. Hermano, así de cochino que estés, así de sucio en tu corazón que estés, ven a la iglesia, ven a los pies del Señor.
Y ten la seguridad que la sangre de Cristo te limpia de todo mal. Gloria a Dios. Qué hermoso. Pero es precisamente los planes de Satanás que siempre ha querido. Ya lo hemos visto desde el Génesis hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. El rey Herodes mató a todos los niños en ese tiempo, pero Dios siempre protegió. Ahora, Jesucristo murió, pero Dios le resucitó de los muertos y Él está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabes qué? Satanás todavía sigue interfiriendo con el linaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cuerpo de Cristo resucitó y está glorioso, Él tiene su cuerpo aquí en la tierra. ¿Sabes quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y esa guerra declarada de Satanás con el Señor es ahora con el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Pero dice la Biblia que la sangre del Cordero es más poderosa que los ataques de Satanás. Dice, por lo cual, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Vamos a alegrarnos. Yo espero que esté de su casa diciendo, como gritando cuando hay un partido de fútbol y su equipo gana y decir, aleluya, gloria a Dios, así es, vamos. Porque ahora es el momento y nos muestra la Biblia que va a ser de alegría para nosotros, los que hemos creído, con fallas, con dificultades, pero Dios siempre ha estado ahí para nosotros, así como estuvo para nuestro Señor Jesús, protegiéndolo, sin dejar que tenga problemas, pero protegiéndolo de acuerdo a los planes que Él tenía. Y es nuestro turno ahora, dice la Biblia aquí, de alegrarnos. Cielos y los que moráis en ellos. Pero también hay un motivo de tristeza. ¿Para quiénes? Para los moradores de la tierra, es decir, para aquellas personas que no creyeron en el nombre de Jesús. Dice, porque el diablo, versículo 12, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Una vez más nos dice el Señor que Él va a venir por su iglesia. Y Satanás sabe que hay un tiempo. De Génesis 3, Satanás sabe que el Señor va a destruirlo. Que hay una enemistad entre la simiente de la mujer y su simiente. Pero sabe Satanás que tiene poco tiempo. Así que va a poner en marcha más aún agudizante su plan y va a tratar de hacerlo mejor que antes. Versículo 13, dice la Biblia, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dios no nos ha dicho que nunca vamos a tener problemas. Y aquí estamos viendo que cuando Satanás es arrojado de la iglesia, esta mujer empieza a huir. ¿Y dónde va? Al desierto. Generalmente el desierto, la Biblia lo menciona como parte de un tiempo de angustia, de tribulación. Y es precisamente que Satanás, que reina ahora, que es el príncipe de este mundo, está haciendo estragos sobre aquellos que creemos en su nombre, así como lo hizo con la nación de Israel. Y nos recuerda y usa un término el apóstol Juan que dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya lo hemos visto anteriormente, decía 1260 días o 3 años y medio. Y esto se refiere a un tiempo que está incompleto. Recordemos que 7 años, 7 es un número completo, 3 y medio significa que el tiempo no está completo. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Nos muestra el Señor que el sufrimiento que tenemos los cristianos va a ser momentáneo. Va a ser por un corto tiempo. No para siempre, nos está diciendo la palabra del Señor. Y los ataques de Satanás, como dice aquí el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, versículo 16,
ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Siempre que Satanás quiera tentarnos, el Espíritu del Señor va a estar ahí para ayudarnos. No va a venir ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que con cada tentación Dios nos va a dar una puerta, una salida para que podamos estar victoriosos. Y a través de la resistencia a los ataques de Satanás, la palabra de Dios que tenemos que tenerla en nuestro corazón. Pero ahora la gente vive sin escudo. La gente vive desesperanzada. Como que el Señor ha sido una fuerza que no era del Señor, que era de las personas. Porque la fuerza del Señor, el Espíritu del Señor es lo que nos manda Dios a usar. No es con nuestras fuerzas, es con su Espíritu. Y por último, dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una guerra, hermanos, que es, pero anunciada desde hace mucho tiempo. Pero algunos viven como que esa guerra ya la han perdido. Y Dios no nos manda a vivir así. Dios nos advierte estas cosas y nos dice, mira, Satanás va a estar buscando como león rugiente a quien devorar. Satanás va a estar ahí porque él es homicida desde el principio, tratar de atacarte en todas cosas. Y Dios nunca nos ha prometido que no nos va a pasar nada. Dios nos ha prometido que nos va a guardar de todo mal. Esa es la promesa de Dios. Y quiero que entiendas una cosa si es que estás viendo esta predicación. Si tú crees en Dios, Dios te va a guardar siempre. Y después de esta vida vas a tener vida en abundancia. Pero aquí en la tierra, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, vas a pasar penurias. Y la alegría que nos da a nosotros es que este tiempo va a ser momentáneo. Pensamos que aquí vamos a vivir todo un siempre aquí en la tierra, pero no es así. Nosotros, dice la Biblia, tenemos una ciudadanía que es en el cielo. No es aquí en la tierra, mi hermano. No te olvides, aquí eres un peregrino, pero nuestra ciudadanía, nuestro tesoro está en el cielo. Y eso hace la gran diferencia. Y por eso hay personas que dicen, ay, pastor, ay, pero la iglesia, ay, pero ¿cuándo vamos? Ay, pero ya me estoy derrotado, ya me siento. ¿Y por qué? Porque no tienes fe en la palabra de Dios, porque no se ha arraigado en tu corazón la palabra de Dios. Hay personas que dicen, ay, pero me voy a morir, pastor, pero algún día me voy a morir. Yo no te puedo decir, no te vas a morir. Yo no te puedo decir, asegurarte con mi palabra, yo no tengo el poder de decirte, no, aquí en la tierra vas a vivir para siempre. Cuando el apóstol Pablo decía, yo prefiero estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. El deseo de todo cristiano no es el anhelo de la vida temporal, escucha, es el anhelo de la vida eterna. Y si no mueres en este mundo, no vas a tener la vida eterna. ¿Por qué quieres vivir para siempre en este mundo? Ahora, no estoy diciendo con esto que vayas y te mates. Dios nos ha dado este mundo para que lo disfrutemos. Es un campo de prueba, es un campo de batalla para que tú ejercites tu fe y los problemas que vengan, tú salgas victorioso a pesar de que los tengas. Pero cuando un cristiano empieza a tener miedo de la muerte, empieza a tener miedo de que cómo va a ser ahora porque su fe está decayendo, si es que no va a un edificio, si es que su hermano lo dejó, si es que el gobierno no le da dinero, si es que la pandemia sigue, si es que este virus continúa hasta diciembre, si es que su casa, si tu trabajo perdió, etcétera, etcétera. Te tienes que dar cuenta que esos son pruebas que tú tienes que pasar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos defraudados.
A veces nos sentimos bajoneados. A veces nos sentimos que ya no podemos más. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios te da aliento para que vivas día a día una vida victoriosa. Pero tienes que ir todos los días a la cruz del Calvario. Y para finalizar te quiero leer lo que el apóstol Pablo, recordarte lo que escribió. Y vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, si tienes su Biblia ahí. Capítulo 4. Y te quiero leer lo que dice la palabra de Dios. En esta guerra que es declarada entre Satanás y nuestro Salvador, y que nosotros somos un daño colateral en todo lo que está atacando Satanás a lo divino. Escucha, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no tuyo. No es tu poder, no es lo que tú haces, no es lo que tú opinas, no es lo que tú quieras hacer por Dios. No, dice la Biblia que tenemos estos tesoros en vasos de barro para que la excelencia ¿de qué? Del poder de Dios en nosotros. La gente quiere tener poder. Ay, vamos a ver el poder que tenemos los cristianos. Tú no tienes ni un peso. El poder lo tiene Dios. Y nos hemos olvidado ir a ese poder. Por eso es que no vas a Dios. Porque piensas que tú tienes el poder. Piensas que vas a vivir para siempre en esta tierra. Piensas que vas a tener salud para siempre. Y te olvidas de Dios. Pero déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Y no de nosotros. Ese poder, la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo. ¿Escuchaste? Con problemas. Yo estoy con problemas, tú estás con problemas. En todo dice la Biblia. Económicos, en tu hogar, con tus hijos vas a tener si es que no los tienes. Pero dice la Biblia que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Escuchaste? Derribados, pero no destruidos. Dios ve tu necesidad. Dios sabe por qué Él te hizo. Dios sabe que tienes que ir por poder a la cruz del Calvario para poder vivir día a día. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar de los apuros, a pesar de las persecuciones, dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si estas palabras no te edifican y no te ayudan a vivir, y no te acercan a un Dios que sabe tu necesidad, que te dice, yo te conozco, yo sé que estás pasando por esto, pero mira lo que yo he hecho con Satanás. Él, que es un ser poderoso, va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Lo derroté en la cruz del Calvario porque te amo. Él conoce tu corazón, Él sabe tu dolencia. Y yo te invito en esta maravillosa mañana que tú te apoyes, no en tu propia prudencia, pero en la palabra de Dios. De que tú creas que hay ese Dios que vela por ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en este tiempo entendemos que hay una guerra pero declarada por Satanás en contra tuyo. Y por ende, por nosotros, porque somos tu cuerpo, somos la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y te damos gracias porque no estamos solos en esta guerra, pero tenemos al general de generales, al que gana batallas, que es nuestro Señor. Y esta batalla ya la ganó y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Esa batalla fue en la cruz del Calvario, donde nuestro Salvador venció los lazos de la muerte. Y eso, Señor, también llevamos en nuestro corazón, que a pesar que estamos en este mundo, sabemos que no va a durar para siempre. Señor, y sabemos que si tenemos tu Espíritu en nuestras vidas, vamos a vivir por toda la eternidad.
una vida contigo, una vida piadosa, una vida con nuestro Señor, reinando con Él. Y esas son las evidencias de tu reino, Dios, en estos tiempos. Que tu Hijo Jesucristo, a través de su sangre y de su cuerpo, nos ha dado vida. Padre, en este momento quiero orar por las personas que están escuchando este mensaje, que piensan que esta vida acaba acá, o que piensan que en este momento las personas son eternas, pero no es así, Dios. Y queremos que tú pongas en su corazón esa eternidad, de mirar las cosas de arriba, no en las de la tierra, de mirar, Señor, a un futuro prometedor, no estancarnos en este lugar para siempre, de saber, Dios, que vamos a estar contigo para siempre, y vamos a estar, Señor, en un lugar donde ya no habrá necesidad de luz ni el resplandor, Señor, sino que tú vas a ser nuestro sustentador para siempre. Gracias, Dios amado. Bendícenos, Señor, y danos aliento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y decimos, iglesia, diga amén. Hermanos, muchas gracias por permitirnos una vez más entrar a su hogar. Somos la iglesia ahí donde tú estás y te pedimos que no te desconectes. La siguiente semana vamos a seguir hablando de este tema tan importante, esta evidencia del reino y estos últimos tiempos, y cómo Dios siempre nos recuerda y nos dice, yo estoy contigo, dice el Señor. Hermanos, les invito a que sigan en esta programación maravillosa. Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Peter de la Iglesia La Roca, en compañía de mi esposa Gabriela y de nuestras hijas. Les deseamos a todos una bendecida semana.